Tenemos esta mañana la tercera sesión de la serie que estamos dando con respecto al noviazgo, al cortejo o a lo que se llaman citas amorosas entre los jóvenes y entre los no jóvenes también. Para hacer un repaso de los temas que vamos a estar estudiando y de los que hemos visto, en la primera sesión estuvimos viendo qué anda mal en las salidas en pareja en la actualidad y estuvimos comparando o revisando las costumbres de los noviazgos en la sociedad que nos rodea y cómo es una práctica realmente novedosa o más bien reciente del último siglo. Estuvimos viendo en la segunda sesión el involucramiento de los padres y hoy vamos a terminar con algo que nos faltó al respecto y después estaremos viendo los deberes que tienen aquellos que están planeando tener pareja o noviazgo, el propósito por el cual los jóvenes o una pareja comienza un noviazgo. Después estaremos de hoy en 8 hablando de quiénes deberían tener un noviazgo, las características de la mujer, las del hombre y al final una exhortación a mantener la pureza. En la sesión anterior estábamos hablando sobre la necesidad de tomar en cuenta a los padres en el momento de comenzar una relación de noviazgo. Y entonces vimos ejemplos bíblicos en los cuales ese era el patrón. Siempre se consideraba muy necesario e indispensable tener la opinión de los padres. De todos los ejemplos que vimos, el ejemplo que vimos en Génesis 24, cuando Abraham envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo, fue de particular importancia y nosotros hoy estaremos repasando sobre eso bastante. Es cuán necesario veía aquel padre preocuparse por la clase de pareja que iba a tener su hijo. En todo ese proceso se ve una confianza en Dios de parte de Abraham, una confianza en Dios de parte del siervo de Abraham, que ora al respecto de esa tarea. Él dice, me han dado una tarea a mí de buscarle una esposa al hijo de mi amo. Y esa tarea yo no la puedo hacer así nomás, invoca al Señor y pide su dirección. Lo que había faltado en la vez anterior era una exhortación especial a los padres sobre cómo piensan tratar este asunto de los noviazgos. Los padres tienen que procurar un ambiente de confianza con sus hijos para poder hablar de esto. No como regaños, no como lo que la gente llama sermonear, sino en una confianza. Por ejemplo, madres, la posibilidad de sentarse con su hija una tarde y hablar. Salir juntas y hablar al respecto de ese joven que parece que está mostrando interés en su hija y hablar con sinceridad. Escuchar el consejo de la madre, jóvenes, pero la madre hablar de aquello como algo que es de gran importancia para ellos y con aquel cariño y ternura y confianza. O será algo que se deja sin tratar. Tristemente hay padres que se enteran de que sus hijos o hijas están involucrados en alguna relación y los dejan casi como ignorando el asunto. Padres también tienen que involucrarse. Lo que les comentaba la vez anterior de un padre que le dijo a su hija que no le estuviera diciendo el chico con el que estaba saliendo, sino hasta que ya fuera el definitivo. Eso muestra lo que ese padre tenía en su mente, que ella puede tener diversas relaciones de noviazgo
que son sin importancia, basadas solamente en la diversión o el entretenimiento, y que en algún momento lo va a tomar seriamente. Eso no es así. Padres y madres deben inculcar en los hijos que eso es algo serio desde el principio. Y aún más, si ya hay una relación, si ya se ha empezado una relación, padres y madres están reuniéndose con sus hijos para orar al respecto, que la madre le diga a la hija: vamos a orar al respecto de esto, vamos a orar juntas para que Dios te muestre cada vez más claramente cuál es su voluntad. Entonces la amonestación es: padres, a orar por sus hijos. Vean las tres cosas: orar por ellos, orar con ellos y ganar su confianza. Que no perciban ellos que de eso no se puede hablar con los padres. Todo lo contrario, que ellos perciban que son las personas más indicadas para darles un consejo, y que ellos van a estar observando detenidamente el avance de aquella relación. Hoy vamos a hablar de las obligaciones antes y durante el noviazgo, y vamos a hablar sobre las razones para entrar en un noviazgo. Ya habíamos dicho, y esto es en toda la serie es posible que estemos repitiendo cosas, son necesarias. Nosotros aprendemos a través de la repetición, y durante toda la serie hay cosas que vamos a enfatizarlas y a advertirlas, que muchísimas veces los jóvenes entran en una relación de noviazgo o de salidas por placer, por entretenimiento y a veces hasta por figurar. Un joven ve a una muchacha, le gusta y casi que toma la actitud de conquista, como aquel cazador que ve a una presa y quiere obtenerla. Todo esto se da. Entre el cristianismo no debe ser así. Todo eso está basado en el egoísmo, en el deseo de figurar. Vi a esta mujer y logré conquistarla. No necesariamente estoy teniendo en mi mente planes serios con ella, pero me hace sentir muy bien que logré conquistarla. Ese tipo de cosas entre los cristianos deben eliminarse. ¿Por qué? Porque el noviazgo también, como preparación para el matrimonio, tiene que entender la autonegación. En el matrimonio cada uno de ellos, tanto él como ella, debe negarse a sí mismo para agradar a la otra persona. Y si la razón por la cual usted entró en aquella relación no es santa, no es correcta, va a haber múltiples problemas basados en ese egoísmo. Vamos a considerar, ahorita vamos a ir a las Escrituras, pero una advertencia, y es la posibilidad de amistades sin compromiso. Hoy en día se está dando que los jóvenes entran en un tipo de amistad, de salidas a solas, pero no hay ningún compromiso. Y entonces, al confrontarles, la joven dice: no, él no es solo un amigo, y el joven dice: es solo una amiga. No hay noviazgo, nosotros no estamos hablando de compromiso. Hay que ser muy cuidadosos, jóvenes, muchachos y muchachas, con este tipo de amistades que se llaman mi mejor amigo o mi mejor amiga, y que no es novio ni es novia. Precisamente se basan en mucho egoísmo. ¿Por qué? Porque sí, a veces los jóvenes necesitan con quién salir, a quién llamar, a quién tenerle confianza, y pensar que alguien los quiere y piensa en ellos, pero al no entender la relación correcta de noviazgo, preparación a matrimonio, sucederá una de dos cosas. Uno de ellos sí va a involucrarse sentimentalmente. Sea que ella esté pensando y anhelando que él le hable al respecto, y él no tiene idea, no tiene intenciones, y esa joven va a sufrir.
O sea que él sea el que esté albergando esperanzas, pero en unos meses ella le va a decir que está de novia con alguien y él no va a tener nada más que resignarse, porque durante todo ese tiempo él fue solamente su amigo. Quitemos esto de la cabeza de que se puede jugar con fuego sin quemarse. Si usted, joven, comienza a salir con una muchacha y a frecuentarla, eso va a suceder, o usted se va a involucrar sentimentalmente, o ella se va a involucrar sentimentalmente. Entonces no es justo que alguna de las dos personas esté esperando algo más cuando el otro ni le pasa por la mente, solamente es la amiga con que a veces salgo, cuando ya no tengo opciones en el viernes, ella siempre está disponible, o lo mismo ella, cuando ya no hay nada que hacer, le llama a él porque sabe que él siempre está disponible. Ese tipo de cosas, como le decía, es algo que se está dando con frecuencia y que lastima. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de cosas. Leamos por favor Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 vamos a leer los versículos 20 y 21 para ver el diseño original. Dios, que fue quien nos creó, es el que tiene la última palabra y a él debemos atenderle. Y puso a Adán nombre, dice el versículo 20, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo que quiero que veamos es el propósito por el cual Dios está dando una compañera a Adán. Y la frase es ayuda idónea. Solo pensemos esto, ¿por qué alguien puede necesitar ayuda? Porque hay un trabajo que hacer. Entonces, esta mentalidad moderna de que vas a escoger una pareja porque yo necesito quien me quiera y a quien querer para ser feliz, no es lo que la Biblia nos dice. Y esto no significa que nuestros sentimientos y emociones no están involucradas. No estamos diciendo eso. Estamos yendo a la raíz del asunto. Un hombre con la suficiente madurez debe entender: yo tengo una tarea que realizar en esta vida y yo necesito una ayuda para realizar esa tarea. Igual la joven tiene que pensar: yo tengo que ser una mujer tal que pueda ayudar a un varón específico en la tarea que Dios da a una pareja de construir una familia, un hogar que glorifique a Dios. Como en otras ocasiones habíamos visto, esa frase del Génesis en la que Dios dice, Dios los puso ahí para cuidar un huerto, nos dice que hay una tarea que cumplir. Hay un trabajo para hacer y Dios provee al hombre, le provee en la mujer una ayuda para ese trabajo. Así que es preciso que como cristianos quitemos esa idea que tiene como prioridad el romanticismo, que dice: yo necesito a alguien que me quiera, necesito a alguien para querer, y eso es lo que me va a dar felicidad. El cristiano, como hemos visto muchas veces, basa todas sus acciones en la gloria de Dios. Y entonces, cuando se ve a sí mismo necesitado de una pareja, piensa no solo en su bienestar, sino en la gloria de Dios. Y así es como lo vamos a ir orientando. Entonces, ahora, en las condiciones en que vivimos, tenemos que reconocer la conveniencia de que los jóvenes se diviertan en grupo y en un ambiente no romántico, en un ambiente de diversión sana en grupo, siempre planeando cosas en grupo. De ahí va a salir las mejores relaciones.
Vamos a estar considerando el tema de la necesidad de preparación para el noviazgo, para entrar eventualmente en un matrimonio, la preparación vocacional o el oficio. Vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 20. Leemos así en el versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Este primer versículo nos manda, hombres y mujeres, a no apresurarse en la decisión de entrar en una relación, sino que hay que ordenar esos pensamientos. Todo eso que de pronto en mi cabeza, cada rato estoy pensando en ella, bien, eso indica algo. Y ella también, qué ideas, qué fantasías, todos debemos entender eso. En esas condiciones fabricamos castillos en el aire, como se suele decir. Pero todos esos pensamientos necesitan ser ordenados. Entonces, vamos a buscar dirección sabia para esto. Vamos a ir al capítulo 16 y leemos los versículos 3 y 9. Porque eso indica, entonces, no solo mis sentimientos, mis pensamientos que están dando vuelta en mi cabeza, que necesitan ser orientados sabiamente, pero entonces, ¿qué vamos a hacer más? Dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Leo el 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, de todos esos pensamientos y sentimientos que comienzan a surgir, vamos a, jóvenes y muchachas cristianas, a acudir primeramente a Dios. Y vamos a encomendarlos para que Él afirme esos pasos, para que no vayan a tomar decisiones apresuradas, sino que se han pensado, que han buscado consejo, dirección y sobre todo la guianza de Dios. En Proverbios 9, 21 al 5, ya nos habla de algo más, capítulo 21, versículo 5 es. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Ahora, aquí específicamente está hablando de pobreza económica. Entonces, y obviamente hay más aplicaciones, pero está diciendo, hay alguien que es diligente, esforzado, no es perezoso y sus pensamientos los ordena, porque él va, y entonces la promesa es que él va a tener abundancia. Mas el que se apresura alocadamente, pongamos atención, apresurarse alocadamente. ¿De qué se trata esto? Se conocieron, es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida y rápido todo, no precisas, no hagamos nada, lo único de por sí que se necesita es alguien que nos firme unos testigos. Ya están casados, no tienen nada, están viviendo pobremente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque no es que estamos queriendo impulsar al materialismo, pero el asunto es aquella pobreza que están por amor dispuestos a sufrir y vivir juntos, se va a volver muy pesada después. Entonces, no hay que apresurarse alocadamente, hay que pensar las cosas y hay que prepararse para eso. De hecho, la Biblia nos dice que es una responsabilidad, y no lo voy a buscar, muchos lo conocemos, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, Pablo le dice que el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe.
Entonces, siendo jóvenes varones, siendo nuestra responsabilidad el proveer para la casa, si usted está pensando en una relación, también ya tiene que estar pensando en cómo proveer para aquella mujer a la que usted tomará como esposa. Y a los hijos que el Señor les llegue a dar. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice esto: pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Ha considerado eso? ¿Ha considerado que usted pueda dar a los hijos que el Señor les dé lo que ellos necesitan? Una educación, el alimento, el vestido, todo. ¿Ha considerado todo eso? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué es importante? Precisamente por esa tendencia a unirse solo pensando en el bienestar personal y en el presente. Nada de pensar en el futuro. Viven el hoy. Bueno, la Biblia nos dice que eso es actuar alocadamente y es irresponsabilidad. Vean lo que dice el Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Esto es lo necesario, entender que involucrarse en una relación de pareja es como construir una casa, y hay que edificarla con sabiduría y con prudencia. Hay que prepararse. Hay que también, puse ahí esto porque lo he visto con frecuencia, huir de una tendencia a la falsa guía del Espíritu, sobre todo por esa influencia carismática en las iglesias. La gente comienza a querer confiar en la guía de Dios, una guía que está basada en pensamientos, no en las Sagradas Escrituras, sino en lo que siento, en una especie de corazonada, pero no le dicen corazonada, sino Dios me dijo, Dios me está guiando a esto. O hasta en un sueño. Personas que están, están basando sus decisiones en sueños. Hermanos, jóvenes, muchachas, ¿saben cómo es que se fabrican los sueños? Los sueños se fabrican con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos, con nuestras frustraciones, con lo que vio por televisión, con lo que oyó en el día. Todo eso es material para los sueños. Además de una buena comida en la noche, y va a soñarse cosas. Entonces, no podemos basar nuestras decisiones en sueños. Eso es una falsa espiritualidad. Dios habló en el pasado de muchas maneras, pero claramente nos dice que Él ya ha hablado ahora por el Hijo, y en las Sagradas Escrituras tenemos los principios que tienen que regir nuestras decisiones. Nada de esas decisiones apuradas para realizar algo tan serio como lo es el noviazgo y el matrimonio. Entonces, esto nos lleva a considerar cuál edad es apropiada para entrar en este tipo de relaciones. Nosotros, como ustedes saben, no estamos aquí para imponer reglas rígidas y decirle a alguien exactamente, ya usted cumplió tal edad, ya tiene permiso. No es así. Hay varios factores involucrados: la madurez, que tiene que ser no solo física, sino emocional, el desarrollo del carácter, y un entendimiento de los roles. Puede ser que encontremos un joven que a sus 21, 22 años, 20 años, sea suficientemente maduro, entienda para dónde va, esté conscientemente preparándose para eso, y pudiera entrar de una vez en una relación, con miras a matrimonio responsablemente. Y pudiéramos encontrar a otro que tiene 30 años y se comporta como un joven de 14. Entonces no se trata de dar una edad específica, pero sí vamos a analizar cuál es la madurez de este joven o de esta muchacha, igual en cuanto a la comprensión de cuáles son sus roles. ¿Qué le pide Dios a usted como esposo y como esposa? Las personas dicen, pero es que yo todavía no me estoy casando.
Correcto, pero usted tiene que tener un entendimiento de qué se va a esperar de cada uno como esposo y esposa mucho antes, no al enfrentarse ya al matrimonio. Y esto entonces, a una muchacha, ¿qué le diríamos? ¿Estás dispuesta a vivir con lo que este hombre puede proveer? Piénselo detenidamente. Usted va a decir que sí, si usted, viendo las condiciones en las que van a vivir, usted dice, voy a vivir así, y vamos a construir juntos, y vamos a tener paciencia, y vamos a ir progresando, entonces está bien. Pero no vaya a cometer el error precisamente basada en emociones, en sentimientos que en este momento tiene, decir que sí para después estar quejándose y viviendo infeliz. Joven, igualmente, sepa la responsabilidad que Dios le da para proveer. No todo el mundo tiene que ir a la universidad, no es eso lo que nosotros estamos diciendo, aunque en las condiciones que vivimos es lo más que impulsamos. Queremos que nuestros hijos se preparen lo mejor posible, porque los tiempos van siendo cada vez más difíciles. Y esto, sin embargo, no indica que es una exigencia. Habrá personas que pueden desempeñarse en diferentes oficios y proveer apropiadamente para su familia, entonces está bien. Pero la pregunta, no dejen de hacérsela porque están tan emocionados y me gusta tanto ella o él que no estoy pensando en esto. Tienen que pensar en esto también. Muy importante es entender, como dice este proverbio, mírese, con sabiduría se edificará la casa. Entonces vamos a poner esta ilustración. Se trata de construir una casa. Pensémoslo literalmente, juntos. Esta mujer y yo vamos a construir una casa. Nos va a tocar ser aquí la mano de obra en esta casa que vamos a construir. Pero el asunto es, ¿qué sucede si cada uno tiene un plano diferente? Trabaja con un plano diferente. Piénsenlo nada más. En el plano que yo tengo, estoy construyendo una casa y en el plano que yo tengo, aquí va una puerta. Pero ella cree que ahí va la ventana. En el plano que yo tengo, el baño está ubicado aquí y ella ahí tiene la cocina. Entonces, de lo que se trata es de que ambos tengan el mismo plano para construir juntos en armonía. Un poquito más específico. La idea de cómo debe funcionar el matrimonio y la familia, supongamos que él tiene la de sus padres. Yo voy a hacerlo como lo hicieron mis padres. Pero ella ha visto en la Biblia y quisiera un hogar basado en los principios bíblicos. Van a chocar. ¿Por qué? Porque uno está basado en lo que él admira de sus padres y no necesariamente es bíblico, y ella va a estar interesada en unos roles bien definidos como los de la Biblia y en unos principios. O puede darse al revés, o peor, ella quiere que el hogar sea como el de sus padres y él como los de los suyos, y son diferentes y va a haber múltiples choques. En cambio, si ambos tienen el mismo plano, y dicen, esta casa sí es difícil de construir, pero bueno, aquí tenemos cada instrucción. Ya sabemos que el fundamento, nadie puede poner otro, es Cristo Jesús. Y Él va a ser el que rija nuestras vidas. Pero hay muchas cosas más que considerar. ¿Cuál es mi área de acción? ¿Cuál es la suya? ¿Cómo se van a tratar las diferencias? ¿A quién vamos a acudir cuando hay problemas? ¿Va a acudir a la vecina, a la amiga, a la hermana, a la mamá? ¿O va a ir a la palabra de Dios? ¿O vamos a acudir a una correcta consejería bíblica cuando hay problemas? ¿O no? Todo eso tienen que tenerlo bien claro. Y es antes, desde antes. Quisiera también hablar porque digamos, muchos que ya ahora son maduros y construyeron ya sus hogares, posiblemente no fueron tan cuidadosos al pensar en todo eso, de la provisión para sus casas. Y el Señor fue misericordioso y suplió todo. Ahora, que el Señor haya sido misericordioso con usted y con su familia, no indica que usted va a dejar a sus hijos
a que hagan como ellos quieran. No, queremos para nuestros hijos algo mejor. De manera que no vamos a dejarlos que pasen por nuestros mismos tropiezos. Vamos a seguir adelante y hablar sobre ese aspecto que les decía de lo importante de que los jóvenes o los solteros, quiero quitar también de la mente lo de los jóvenes, porque no necesariamente es jóvenes que estamos hablando de gente en sus 20, de 20 a 30. Puede haber personas solteras de más edad y tienen todo el derecho de también estar pensando y procurando una pareja. Vamos a ver quién se acuerda a qué edad tomó Isaac a Rebeca como su esposa. Era Isaac de 40 años cuando conoció a Rebeca, su mujer. Así que no se desanime si está todavía en los 30. Depende de muchas cosas, pero no se desanime, hay esperanzas. Entonces, el asunto es que las actividades de solteros en grupo favorecen mucho el que podamos observar cómo son estas personas en un ambiente de amistad. Los jóvenes y en general cualquier persona puede engañarse a sí mismo con cómo actuó él o ella en una situación particular, en una fiesta anual que hubo. Esas situaciones particulares y especiales no necesariamente me dicen cómo es esa persona. Hay que ser observadores en su conducta general. Se conocen de años de aquí de la iglesia, supongamos, o del barrio, o lo que sea. ¿Ha podido usted ser observador? ¿Ha visto avance espiritual en aquella persona, un progreso? Todo eso es ventajoso. No piense que porque usted conoció a este joven y a esta muchacha desde niños, eso sea algo que va a dificultar las relaciones. Eso más bien favorece que usted pueda tener la correcta opinión de quién es esa joven y ese joven. Lo conocí, me acuerdo cómo era. En la escuela era un peleón, pero después lo vi que cambió. Ahora es diferente. Usted tuvo la oportunidad de ir observando y viendo. En cambio, cuando se conocen a personas ya con la intención, desde que la conoció, esa era su intención y la persona percibió su actitud. Y no quiero decir que esto lo esté haciendo la persona adrede para engañar. Es que así somos. Cuando veo que alguien se está interesando en mí, voy a mostrar mi mejor apariencia, todo lo mejor de mí, y voy a ocultar todo lo feo de mi persona. Por eso hay que ser cuidadosos y propiciar esos ambientes en los cuales vamos a observar cómo se comporta con los amigos, cómo se comporta en la familia, cómo es con sus padres y con sus hermanos y sus hermanas. Todos los aspectos que podamos ver de egoísmo no, son datos. ¿Por qué usted va a creer que en su casa era rebelde con sus padres, se llevaba mal con sus hermanos, pero con usted va a ser un ángel? ¿Por qué nos engañamos así? No, seamos observadores, jóvenes, muchachas, hermanos y hermanas solteras. Fíjese cómo es la persona en un ambiente no romántico. Hay algo por lo que le doy muchas gracias a Dios que nos ha concedido dar esta serie de este seminario. Realmente esto es como un seminario. Estamos considerando el tema con base bíblica, pero es un tema tan necesario porque nos va a prevenir de sufrimiento a futuro. ¿Cuál es la práctica en muchas iglesias? No se involucran con los jóvenes, los dejan que tengan sus relaciones. De pronto llegan y ya dicen que tienen fecha para casarse, y entonces los pastores de la iglesia dicen: pero usted tiene primero que pasar por una consejería antes de casarse. Entonces se está viendo la consejería, decía el pastor Mitch, como si fuera el sello de aprobación final. Pues ya hizo la consejería, ya se puede casar.
Pero ¿qué sentido, me ponía yo a pensar, tiene una consejería antes de un matrimonio que ya está planeado y que difícilmente lo van a cancelar si en estas 6 o 8 semanas de consejería surgiera algo? ¿Qué sentido tiene? No, la consejería y la guianza debería de ser mucho antes de cuando apenas están considerándolo. Vamos a ir entonces a Génesis 24 para considerar algunas cosas muy hermosas que vienen ahí en esa historia, en el relato del Génesis, donde se nos dice cómo fue que se buscó esposa para Isaac. Génesis 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito, sino que irás tú a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Voy a leer en el versículo 15, para aprovechar, le digo, y aconteció que antes que él acabase de hablar, él hace una oración a Dios y le pide que lo guíe y le pide una señal. Vamos al versículo 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Deben leer todo el capítulo, pero el asunto es este. El siervo de Abraham no fue que nada más le dio una señal a Dios. Veamos qué tipo de señal pidió él, qué estaba buscando él ver en aquella joven. Viene él de lejos a este otro pueblo, se sienta a descansar y necesita agua, y ve a esta joven que viene por agua y le pide agua. ¿Qué está él viendo en ella? Una joven que tiene buena disposición de ayudar a un desconocido. Eso le da algo a él de información de la clase de joven que es. Pero él le había pedido al Señor, y que no solo me dé a mí, sino que ofrezca para mis camellos. Esa disposición al servicio, a la hospitalidad. La palabra hospitalidad, por lo menos en el griego, lo que significa es amor por los extraños. Es unas ganas de ayudar al que lo necesita, aunque no lo conozco. Y él vio algo en Rebeca. El asunto es, nosotros no tenemos
como les decía la vez anterior, que pensar que para ser bíblicos entonces tenemos que tener un criado que busque esposa o esposo a nuestros hijos. Pero los principios están aquí de qué debe considerarse el carácter de aquella persona. Vamos a ver cómo es en situaciones reales, en situaciones en el que se muestre cómo es esa persona, qué clase de sentimientos tiene para los que sufren. ¿Es egoísta? ¿Hay orgullo? Todo eso se va a ir notando en situaciones reales. Ustedes saben que he estado mencionando a esta pareja, Jim y Elizabeth Elliot, porque ellos fueron una pareja muy especial, misioneros a los indios Aucas de América del Sur, y él murió por la fe, de verdad. Él iba a evangelizarlos a ellos lo mataron a él, y ella siguió evangelizando a aquellos indios. Pero ellos, cuando se conocieron, ella era estudiante de seminario, él era estudiante del seminario, pero ella cuenta las cosas que veía en él, y ella lo escribe. La primera cita de ellos, la primera vez que la invitó a salir solos, ¿y saben a qué la invitó? A ir a escuchar a una hija de un predicador africano. Así ella veía qué clase de hombre es este, cuáles son sus intereses. ¿A qué lo invitaban? A actividades juntos de evangelización. Y ella se fijaba, este hombre es un hombre que ama a Dios. No, ve cuáles son las prioridades de aquel hombre. Ella lo observaba y eso cautivó entonces ya no solo su corazón, sino que le confirmó la clase de hombre al cual se iría a unir. Y por eso les decía que hay que evitar fijarse, hay que evitar entrar en ese tipo de relaciones en las que las personas pueden aparentar. Porque pudiera ser, se da el caso, de que incluso como algo armado voy a fingir lo que no es real, pero pudiera ser que no es algo armado con tal de engañar, sino que mi corazón, que es engañoso, me lleva a hacer aquello que yo pienso que a la otra persona le gusta, y a aparentar piedad, y a aparentar que sí yo leo la Biblia y que sí me gustan las cosas de Dios, cuando no es así. Pero él va a ver, joven, esa mujer va a ver si ama al Señor, y ella va a pretender que ella también lo ama. O muchacha, él no está interesado en las cosas de Dios, pero con tal de conquistarla, él va a hacer lo que piensa que la va a conquistar. Por eso es que somos tan cuidadosos de no permitir relaciones en las cuales no se puede comprobar la fidelidad de un joven o de una joven. Y entran jóvenes, muchachos y muchachas, en relaciones con una persona que va a otra iglesia que no sabemos. Él dice que va a la iglesia, ¿con cuánta frecuencia? No lo sabemos. Él dice que es cristiano, pero su relación con Dios, ¿cómo la estás comprobando? Y entendamos que eso es lo principal. Ahora, no todos están en las mismas circunstancias, y eso tenemos que ver caso por caso. No estamos tratando de generalizar. Hay un dato importante. Hoy voy a tratar de terminar la lección para no dejar inconcluso ahí el tema. En el noviazgo, por más serio que ya sea, y por más cuidadosos que hemos sido en entrar en él, no debemos quitar del todo la posibilidad de un rompimiento. Y eso tenemos que tenerlo para evitar sufrimientos. Entendamos que es así. Lo que no tiene posibilidad de volverse atrás es el pacto matrimonial. Pero aunque a usted ya le haya dado, muchacha, el anillo de compromiso, todavía está a tiempo de terminar esa relación si ve que no es lo que conviene. El pastor cuenta sobre una joven que le llama el día siguiente de su boda a su papá, ya decepcionada, y dice: la verdad es que yo creo que no debía hacer esto, y papá, ¿me puedo volver para la casa?
Un hombre de Dios, un padre correcto, que conoce los principios bíblicos, sabe que tiene que decir a su esposa, a su hija: usted juró delante de Dios estar a la par de ese hombre, y eso es lo que Dios le pide. Vamos a leer Proverbios 2, los versículos 16 y 17, para que veamos quiénes tienen en poco el pacto matrimonial. El escritor de los Proverbios está hablando de la mujer adúltera y dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ese es el versículo 17. Oigan cómo lo describe: se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto que está realizado en el nombre de Dios. Y vamos a leer Malaquías 2:14. Que dice así: Malaquías 2:14. Mas diréis: ¿por qué? Esto es una queja del pueblo y Dios respondiéndoles: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Necesitamos entender esto y transmitirlo a nuestros hijos, hijas, sobrinos, amigos, jóvenes, a quien sea que esté pensando en el matrimonio. El matrimonio no es una unión de conveniencia donde ahora ya vamos a poder estar juntos y gozar juntos. Es un pacto. De hecho, delante de Dios, un pacto que no admite quebrantamiento excepto por las reglas que la misma Biblia nos dice cuáles son. Pero es un compromiso de andar juntos. En las buenas, como dice el pacto matrimonial, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad. Todas las circunstancias tienen que vivirlas juntos y no hay opción de romper este pacto. Dios no lo permite. Y si eso estuviera bien claro, serían más cuidadosos los que entran en un pacto matrimonial. Fue tan claro esto que cuando Jesucristo habló de esto, los discípulos dijeron: entonces, mejor no casarse. Si eso es así, si ya estoy amarrado de por vida, esto mejor no hacerlo. Y el Señor dijo claramente que solo en caso del adulterio se puede quebrar de un adulterio impenitente, porque eso es otra cosa. Incluso el Señor manda a perdonar. ¿Estás, mujer, joven, cristiana, dispuesta a entrar en el riesgo de unirte con un hombre que no tiene los mismos principios y que para él, como para el resto del mundo, fue simplemente una cosa de una noche? No hay que darle tanta importancia. Todo el mundo lo hace en algún momento. Entendamos que tenemos que tener los dos el mismo plano, el mismo concepto de qué es el matrimonio: un pacto hecho en el nombre del Señor, un juramento. El versículo, lo leo, lo conocemos, el Salmo 127 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces lo que tiene que quedar en nuestras mentes es: la casa que estamos edificando en ese contexto se llama una familia, un matrimonio. ¿Se atreverá usted a construir sin estar convencido de que Dios le respalda? No lo haga pasándole por alto a las reglas que el Señor mismo nos ha dado. Y un detalle más que se hace importante por situaciones que hemos vivido y nos hemos enterado: las condiciones y las reglas que hay que imponerse como pareja, de guardarse
para el matrimonio en pureza no se deben alivianar solo porque ahora ya hay un compromiso. ¿A qué me refiero? Hay jóvenes que entran en un noviazgo y tienen claramente un respeto el uno al otro. Y al año de ser novios, o digamos, independientemente de cuánto es esa relación, viene el joven y ya le ofrece y le pide más bien matrimonio y le da el anillo de compromiso, como es la costumbre en nuestra cultura. Y ella toda feliz, entonces ya se supone que en los meses siguientes o por lo menos en el siguiente año se va a efectuar una boda. Y hay quienes piensan que entonces de ahí en adelante hay más derechos. Y hay varones que van a presionar a la joven y le dicen, no sea exagerada, si ya nos vamos a casar de por sí. Ya no le di el anillo de compromiso, para que ceda en cuanto a las reglas de la pureza. Y solo una actitud como esa es bien clara para que usted en ese mismo día, si usted entiende la palabra de Dios y si usted se cree hija de Dios, pare aquello desde el momento y le diga, eso no lo dice un hombre que teme a Dios. Eso no lo dice un hombre que es temeroso de Dios. Y eso no lo hará una joven que es temerosa de Dios. Leamos nada más para terminar, otra vez Proverbios 3. Y que esto quede en nuestras mentes y corazones para meditar en ello. Proverbios 3 del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en el noviazgo también, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Jóvenes, les dejo de tarea. Apréndanse estos 3 versículos de los Proverbios. Hermanos solteros y solteras, apréndanselo y aplíquenlo. En esto también tiene que ser reconocido Dios. Y tenemos que pedirle que enderece nuestra vereda. Y no seamos insensatos para pensar que no ocupamos ayuda. Aquí estamos los pastores, los hermanos más maduros para aconsejar. Acudan, que nuestro anhelo es ayudar. Y como algún día lo dije al empezar el seminario, lo vuelvo a repetir. Si nosotros para nuestros hijos e hijas anhelamos que ellos puedan encontrar esposos y esposas temerosos de Dios, no queremos menos para las ovejas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Que el Señor les bendiga.